Buenas, buenas. Hoy es 12 de octubre. Estamos grabando esto a las 9 y 7 de la mañana. Hoy domingo a las 9 y 7 de la mañana. Y pues Ana Cris y yo nos pusimos de acuerdo para poder entrevistar y conversar un momentito con don Fabián Bolio, abogado constitucionalista, a quien le damos la bienvenida y un sincero agradecimiento por sacar un momento de su domingo para poder compartir con nosotros. Don Fabián, muchísimas gracias. Muy Muchas buenos gracias, don días y Fabián. más bien muchas gracias a ustedes y los felicito porque con estos programas se permite una difusión muy amplia de esos temas tan importantes o mejor dicho, de esta crisis constitucional que estamos viviendo en este momento. Muchísimas gracias, don Fabián. Muchas Ana gracias, don Cris, Fabián. buenos días No, también. primero, buenos días a Richard, a don Fabián Bolio. Agradecidísima de su presencia porque tenemos varias incógnitas, preguntas y una serie de cosas que también voy a trasladar de las redes sociales y vamos a evacuar de la forma más profesional que nos puede dar don Fabián Bolio. Y de paso, don Fabián, muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito. No, muchas gracias a ustedes. Y en este día tan lluvioso y frío de octubre, ¿verdad? Así es. Va- Típico. vamos a ver. Sí, es verdad. Sí, Don eso lo hice en Fabián. mi ventana también. Sí, no, no he abierto las cortinas yo todavía. Don Fabián, obviamente vamos a hablar de todo lo que ha surgido a raíz de la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones a la Asamblea Legislativa para que le levanten el fuero de improcedibilidad penal o la inmunidad al presidente de la República para, según el comunicado, continuar con el proceso sancionatorio, ¿verdad? Así dice el comunicado que después se indica o se explica que lo que se está haciendo es solicitar que se levante la inmunidad para investigar al presidente. Esa es la pregunta inicial con base en el comunicado, para posteriormente entrar a detallar lo que dice la Constitución. ¿Cómo entender estos dos elementos, don Fabián? Sí, bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y de nuevo los felicito por este esfuerzo que hacen ustedes de comunicación, de publicación de estos temas que son muy delicados porque estamos en una crisis constitucional muy grave por la que el Tribunal Supremo de Elecciones, sin tener autoridad para ello, podría destituir al presidente. ¿Verdad? Nada más y nada menos. Pero este, lo primero es que nosotros definamos las normas, como decir, vamos a poner las cercas, vamos a poner el corral y nos vamos a mover dentro de esas cercas, primero, ¿verdad? Entonces, lo primero es que en la Constitución no existe la regla de destitución del presidente y los ministros y todos los miembros de los supremos poderes por parcialidad política. ¿Verdad? Que se nos olvidó, que no lo quisieron hacer, no me importa, perdón. Lo cierto es que la regla no existe. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Tenemos, por un lado, el 121.9, que es funciones de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, sí, eso ya lo conocemos. La Asamblea Legislativa puede levantarle la inmunidad al presidente, ¿verdad? Y dice admitir o no las acusaciones que se interpongan contra quien ejerza la presidencia de la República, vicepresidentes, miembros de los supremos poderes, ministros diplomáticos, declarando dar lugar por 2/3 de los votos del total de la Asamblea Legislativa, si hay o no lugar a formación de causa contra contra ellos, poniéndolos en caso afirmativo a disposición de la Corte Suprema de Justicia para su juzgamiento. Entonces, el 121.9 es la primera vía, ¿verdad? Que está establecida y que ya fue lo que ocurrió, que alguien decía que hay un delito, la fiscalía cree que sí, lo pasa a los magistrados hacen una valoración, lo mandan a la Asamblea Legislativa decide si levanta o no, ya vieron que no lo levantaron el fuero, entonces el presidente sigue protegido y regresa, se queda el asunto
esperando a que termine su mandato y después verán si continúa o no y si hay mérito. Esa es la vía que ya conocemos y como dice formación de juzgamiento, ¿verdad? Se ha entendido que son delitos penales, ¿verdad? Que tienen faltas de penas de prisión, ¿verdad? Y las penas de prisión pueden acarrear la pérdida del ejercicio del cargo o la suspensión del ejercicio del cargo. Pero luego, el 102, que tiene que ver con las atribuciones del Tribunal Supremo de Elecciones, que es otra cosa. Ahora nos pasamos al tribunal. Bueno, en realidad tiene tres reglas, el 102.5. ¿Cuáles son las atribuciones? En primer lugar. Y tiene una primera regla que es, bueno, aquí está, si usted lo pone en Aquí la pantalla estamos. mejor, si lo transmite Aquí allí, estamos, aquí estamos. suba por Excelente. favor para que podamos ver esa imagen. Este es el primero que se utiliza, ¿verdad? Sí, El el inciso número 3. 5. Bueno, vamos al 5 primero. Vamos al 5. Ahí. Ujú. Empecemos con el 5. No se ve la primera parte. Uy, ay, Ahí. bueno, así, Entonces, ahí está. hay una primera regla que es investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse en respecto a toda denuncia formulada por los partidos políticos sobre parcialidad política de los servidores del Estado, tal y tal y tal y tal. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de 2 años y sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan exigirse. ¿Verdad? Primera regla es investigar estos casos y sancionar estos casos de parcialidad política, lo dice ahí, ¿verdad? Ujú. Luego viene una segunda regla. No obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno, ministros diplomáticos, contralor, subcontralor generales de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal, y aquí está la clave, se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Entonces tenemos una regla, que es una competencia, ¿verdad? Ujú. Una sanción para todos. Y hay una primera excepción que es si son los miembros de los supremos poderes. Entonces le dice la Constitución, usted no va a imponer, Tribunal Supremo de Elecciones, la sanción. No lo va a imponer. No obstante, dice, se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Se entiende que entonces hará una investigación, ¿verdad? Hará una investigación y esa investigación, ese expediente, se lo pasa a la Asamblea Legislativa sin un criterio, sin un juzgamiento. Ahora baje un poquito más aquí, o suba, mejor dicho, en el texto, porque Tuvo. al final, al final de todo ese artículo, donde Ah, está definiendo las potestades, que es el inciso 10. décimo, Ajá. entonces dice, ¿cuáles son las potestades del Tribunal Supremo de Elecciones? Estas que están enumeradas ahí, que son 9, ¿verdad? Esas son las facultades expresas. Y dice otras funciones que le encomiende. Esta constitución que no le encomienda la destitución del presidente de la República en ninguna parte, ¿verdad? Ya lo vimos, Ujú. Ujú. o las leyes. Entonces, claro, al Tribunal Supremo de Elecciones se le pueden agregar otras funciones por ley. Pueden ser asuntos del registro electoral, de partidos políticos, todo lo que diga el código electoral. Perfecto. Pero vea lo que están diciendo los del Tribunal Supremo de Elecciones, que yo he visto, leído lo que han dicho dos de los abogados del equipo ahí del tribunal, que es que esta frase que le dice otras funciones permite abrir la constitución político a un universo de funciones para que por ley le otorguen potestades al tribunal que la Constitución no le otorgó. Pero don Vean qué Fabián, grave, pero vea qué grave, ¿sí? entonces, don Fabián,
¿Es un error de interpretación del tribunal o es un error de redacción de la Constitución? Porque efectivamente, si nosotros vemos aquí, voy a subir muy rápidamente, El el 5. 3, ¿verdad? Bueno, el 3. El 3 dice interpretar en forma exclusiva y Exclusiva. obligatoria Ujú. las disposiciones constitucionales y legales referentes a materia electoral. Está claro, ¿verdad? Sí, El pero, 5, el 5 volvamos, ya. Ajá. vamos por partes. Ok, listo, vamos al 5. Hagámonos preguntas. Como cualquier ciudadano, usted no tiene que ser Sí, experto en nada. sí. Correcto. Si hay una regla en el inciso 5 que dice que cuando se trata de parcialidad política, ahí está. No obstante, cuando tiene que ver por parcialidad política de los miembros de los supremos poderes, se concretará a pasarle el caso a la Asamblea. ¿Cómo va a usar usted otras dos reglas diferentes que no dicen eso? Que la Para primera es, contradecir. yo puedo interpretar lo que a mí me parezca y será obligatorio, entonces yo invento una nueva regla que contradice este inciso 5 y ahora ya no voy a concretarme a enviar el caso a la Asamblea Legislativa, la investigación pura y simple, sin un juzgamiento, sin una valoración, sino que ahora yo me voy a autoatribuir por interpretación la autoridad de destituir al presidente en contra de lo que dice aquí. Es decir, usted razonablemente cree que eso puede ser así. Bueno, pareciera que no, ¿verdad? Y el último, inciso 10, que dice, qué tirada, aquí hay una prohibición en este que estamos viendo aquí, no obstante se concretará, dice, no, pero yo como me lo quiero saltar, y si no me lo puedo saltar por el inciso tercero, que es interpretar como a mí me parezca la Constitución, entonces voy a saltármelo por el inciso 10 que dice otras facultades. Entonces, ahora vamos a llegar a eso. Entonces, la pregunta es, ¿yo puedo, por una ley de la República, cambiar la regla del inciso quinto? Por esta que es parece una ventana trasera, ¿verdad? De la Constitución que dice otras funciones, sí, otras funciones. De claro que sí, como le digo, yo le puedo asignar un montón de funciones administrativas al tribunal de otro tipo, en organización de partidos políticos, en registro electoral, el registro, perdón, el registro civil, el de las personas. Puedo atribuirle muchas cosas, pero no puedo modificar esa regla. Ese es el punto, Don porque esa Fabián, es la Constitución. don Esa es la Fabián, pregunta que yo yo, tenía, sí. sí, nada más rapidito, don Fabián, uno entiende que los magistrados en el Tribunal Supremo de Elecciones son especialistas, ¿verdad? En materia electoral, por algo están ahí, pero esta es materia propiamente constitucional. Así Ok, es. propia y exclusivamente constitucional. Yo, esto que le voy a preguntar, de verdad no lo sé. No sé si ellos se asesoran con abogados constitucionalistas, ¿verdad? O cuál es la visión, la perspectiva que usted tiene sobre el tipo de análisis que hacen de la Constitución, siendo usted abogado constitucionalista, qué tipo de análisis le están dando a la Constitución para, como usted dice, inventar, crear, ¿verdad? O de alguna manera construir un argumento que no está en la Constitución y que al mismo tiempo contradice la Constitución. Así ¿Cómo es. están haciendo ellos desde la parte técnica para poder llegar a esa conclusión? Mire, es que en derecho todos sabemos, y nadie tiene que ir ni a la escuela, ¿verdad? Porque usted hace una explicación y lo puede entender, Mm, que la Constitución es la ley más importante del país y las otras leyes se tienen que adaptar a la Constitución. Es una regla tan sencilla que usted no tiene que quebrarse la cabeza ni estar metido en universidad ni nada para entenderlo. Es nuestra primera regla. Es como que usted en una casa tenga unas reglas, el papá y la mamá ponen las reglas, ¿verdad? No coma con la boca abierta. Bueno, entonces la pregunta es, entonces el chiquito es el que va a poner las reglas, el hijo suyo. ¿Va a cambiar las reglas? No, el chiquito sigue las reglas que los papás le impusieron. Bueno, nosotros seguimos las reglas que nos impusieron nuestros papás en nuestros abuelos en la Asamblea Constituyente de 1949. Es una cosa sencillísima. Pero vea lo que pasó.
¿qué están haciendo ellos? Ellos están haciendo un esfuerzo para perpetuar una autoridad que no tienen porque como los chiquillos, ¿se acuerdan cuando llega el chiquillo del barrio que es el dueño de la bola y dicen, si no me ponen a mí me llevo la bola? El tribunal está haciendo eso. El tribunal está reafirmando una autoridad que no tienen porque eh, no la quieren ceder. Ahora vean qué grave lo que ha pasado, que esta es una segunda explicación que nos ilustra la crisis que hay. En el año 2016, el tribunal por sí publicó un reglamento de la sección especializada, ¿verdad? En 31 de mayo de 2016, el tribunal, por decirlo así, se desdobló como por arte de magia y creó un tribunal inferior, un Tribunal Supremo de Elecciones inferior de primera instancia, que no está en la Constitución política. Y la Constitución política no le otorga al tribunal la facultad de crear un clon, un tribunal a su imagen y semejanza, aunque aunque sea inferior, que va a ejercer las mismas funciones del tribunal, pero en primera instancia. Entonces, en primer lugar, como les digo, en mi opinión, el tribunal no lo puede hacer. Es Imagínense que, como, perdón, don Fabián, sería como que la gerencia de una empresa creara una gerencia paralela, sí, algo así, exacto, como una que gerenciara en primer plano y digamos, después uno es en que segundo plano. en una empresa el gerente sí lo puede hacer porque es el que manda, ¿verdad? El gerente puede crear una subgerencia, pero lo que el gerente no puede hacer Ujú. es modificar la junta directiva, Ok. porque la junta directiva son los que mandan, ¿verdad? Son los Ujú. Don dueños de la Fabián, empresa. Perdón. tengo, Entonces, ujú, solo para redondear la idea. ujú, Entonces, es como que la Corte Suprema de Justicia, que no lo puede hacer, ujú. que la Corte pueda crear tribunales. La Corte Suprema de Justicia, cuando se necesita un tribunal, tiene que ir a la Asamblea Legislativa a pedir el permiso para que le creen un tribunal. Pero supóngase que la Corte Suprema de Justicia dice, no, 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 yo me voy a crear una Corte Suprema de Justicia de primera instancia. No lo puede hacer porque para eso necesitaría la autorización de la Constitución. Entonces, pero solo déjeme terminar esta idea. En primer lugar, entonces, a esta sección especializada la integraron ellos con los magistrados suplentes, con tres. Y Ujú. los suplentes no tienen autoridad para hacer esto, para trabajar de manera permanente. Yo fui magistrado suplente de la Sala Constitucional 4 años y yo estaba en mi casa, yo tenía que esperar a que un magistrado tuviera una inhibición, un problema, una enfermedad, para poder integrarme como magistrado ya propietario, pero mientras yo no soy propietario, soy suplente. Pues aquí los crearon propietarios permanentes, ¿verdad? De este tribunal intermedio que se llama sección especializada. Y lo peor es que vea lo que le atribuyeron, y aquí termino esta primera parte. El carácter de los fallos de las resoluciones de la sección especializada, salvo que sean impugnadas conforme a las reglas expuestas en el siguiente capítulo, tendrán el carácter de cosa juzgada material y por consiguiente no podrán ser discutidas en otra sede distinta que la electoral. Entonces, no solo crearon un tribunal, le dieron las facultades permanentes a los magistrados suplentes que no las tienen. Y además le dieron a sus decisiones carácter de una sentencia inapelable definitiva. Bueno, salvo que usted no lo apele al tribunal, se podrían quedar definitivas y usted no la puede cuestionar en ninguna parte. Y termino diciendo que desafortunadamente, en un caso en que un señor cuestionó unas sanciones sobre esto, la Sala Constitucional dijo que eso era materia electoral para ese tipo de sanción que le iban a imponer, pero no se ha pronunciado si esta sección especializada puede juzgar al presidente de la República y condenarlo a la destitución en primera instancia, me refiero. Eso nunca se ha dicho. Entonces, podría ser que han destituido a muchos funcionarios por esta materia, pero nunca un miembro de los supremos poderes y nunca el presidente de la República. Y ahí termino. Entonces, el segundo tema es no solo
Ya vimos que la Constitución no tiene la figura de la destitución, sino el que crearon este tribunal intermedio y nunca ha dicho la Sala Constitucional que tiene la autoridad para destituir al presidente de la República. Ana Cris. Don Fabián, yo lo que quiero que le quede claro a la gente, muy puntualmente, esta primera instancia para que tenga el procedimiento, es decir, esto se lo voy a poner en contexto porque también, o sea, hemos estado estudiando varias entrevistas, inclusive se está planteando el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo este proceso no tiene pues el argumento válido para poder, lo que usted nos está diciendo, ¿verdad? Entonces, la pregunta mía es, concretamente, ¿esta primera instancia debe estar autorizada por la Constitución Política para que pueda proceder? Así es que ni siquiera por ley se hubiera podido crear, ¿verdad? No se le había ocurrido a nadie, nunca en la Asamblea Legislativa, y si yo quiero crearle una primera instancia, que está bien, ¿verdad? Me parece una buena idea, tengo que ir a la Asamblea y reformar la Constitución Política para decir, habrá un tribunal de primera instancia, porque el tribunal lo que quiere es darle a las personas dos instancias, ¿verdad? Ujú. Como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, pero no lo puedo hacer, es que yo puedo querer una cosa y otras poder hacerla. Entonces, reformamos la Constitución y decimos que habrá unos magistrados ya no suplentes, sino permanentes, Bien. tres ya formalmente nombrados, y ellos van a conocer en primera instancia. Y también tengo que decir otra cosa, agregar que en el 102.5, que este tribunal especializado conocerá de las denuncias por parcialidad política de los miembros de los supremos poderes y podrá dictar la primera sentencia. Son las dos cosas, crear el órgano y darle la autoridad. Sí, la Pero competencia, porque eso es sí, otro ya, tema, ¿verdad, exacto, don Fabián? exacto. Que hay un vacío en la competencia y eso también se ha establecido. Y por esa razón, nada más para rápidamente para darle el contexto a los seguidores, que es por lo que se ha dicho en otras entrevistas, la situación que se podría dar inclusive en Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado se Sí, podría ver en una situación, claro. ¿verdad? De una Ah, no, demanda u no. otras. En primer lugar, yo no creo que esto va a ocurrir porque sería una crisis constitucional política. Bueno, yo creo que la gente se tira a las calles porque ¿cómo van a destituir al presidente sin una norma que no existe? Y perdón, no es que hay un vacío en la Constitución, hay una regla expresa que dice que el tribunal le manda el asunto a la Asamblea. Esa es una regla, o sea, ¿cuál vacío? Y mucho menos utilizar estas otras reglas que ya vimos que son, se le podrá dar otra autoridad, que el tribunal podrá interpretar. No, no, no. Hay una regla que dice, se concretará a enviar la investigación a la Asamblea Legislativa. Y ahora veamos tercera parte, ¿verdad? Y para no hacerlo muy largo. Y antes de entrar a esa tercera, me gustaría Sí, subrayar esa última idea, don Fabián, sí, sí, con claro. una pregunta redundante, ¿verdad? ¿Tiene el Tribunal Supremo de Elecciones alguna pizca de potestad para poder sancionar de alguna manera al presidente de la República desde el punto de vista constitucional? Ninguna. Y ahora vamos, veamos lo siguiente. Usando esa regla que dice y las otras que le otorgue la Constitución, se dictó el Código Electoral, ¿verdad? No hay ningún Ujú. problema. El 146 del Código Electoral se ocupa de volver a repetir lo que dice la Constitución sobre parcialidad política. Tiene un primer párrafo, 146, para todos los funcionarios públicos y un párrafo para quienes ejercen los los cargos de los miembros de los supremos poderes, ¿verdad? Sigue la misma regla de la Constitución, una para todos los funcionarios y uno para los miembros de los supremos poderes. Hasta aquí, digamos, no hay ninguna diferencia entre la ley y la Constitución. O dicho de otra manera, la ley respeta la Constitución. Y luego dice, ahora viene el párrafo cuarto. Aquí es donde la mula votó a Genaro. Aquí es donde tenemos otro problema. El tribunal podrá ordenar la destitución y poner inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de 2 a 4 años a los citados funcionarios cuando sus actos contravengan las prohibiciones contempladas en el siguiente artículo. Entonces la pregunta es, ¿a cuáles funcionarios?
en el primer párrafo son todos los funcionarios, como dice la Constitución, y en el segundo los miembros de los nuevos poderes. Ujú, La ujú. única manera de entender racionalmente esta frase que dice a los funcionarios citados es volver a la Constitución y decir el tribunal, tratándose de los miembros de los supremos poderes, se concretará a enviar el caso a la Asamblea Legislativa y se los manda, ¿verdad? Pero los del tribunal lo están viendo al revés. Ellos están diciendo que donde dice funcionarios citados comprende a los dos. Entonces, a ellos no les importa lo que diga la Constitución política, les importa lo que dice este artículo de la ley. La ley es una norma inferior a la Constitución y tiene que adaptarse a la Constitución. O sea, en Entonces, el tribunal lo están leyendo como si dijera a todos los funcionarios. exactamente. Ok. Otra cosa, transgrediendo el principio, ¿verdad? El ¿Sí? principio que tiene que establecer De de supremacía. supremacía Exacto. constitucional. Gracias, don. Entonces, cuando usted hace esto, es porque usted está embutiendo, ¿verdad? Ustedes han visto esas máquinas de embutido que usted echa la carne y todo aquí y Ujú. sale a presión por el otro lado y se hace una salchicha y se hace un chorizo. Ellos están haciendo eso, están embutiendo estas normas en, en la Constitución para que salga el resultado, pero que ellos quieren. Pero si usted racionalmente, sin ninguna intención, entiende las leyes, se va a dar cuenta que esto no se puede hacer así. Ahora, que es un defecto del código haber sido más preciso, debió haber dicho, los funcionarios del primer párrafo, que son todos los funcionarios públicos, sí, se van a destituir, ¿verdad? Pero los del segundo párrafo, que son los mismos del segundo párrafo de la Constitución, tendrá que ir el asunto a la Asamblea Legislativa, como dice la Constitución Política. Entonces, por eso digo, aquí es donde la mula votó a Genaro. Si usted quiere torcer las cosas, si usted quiere adaptar el código electoral a la Constitución, lo lee como lo estamos leyendo nosotros. Pero ellos van a hacerlo al revés. Ahora, vea qué interesante. El artículo, el mismo artículo, el 142, donde habla de este tema también, antes de esto, dice, lo dispuesto en la ley hará incurrir los funcionarios responsables en el delito de desobediencia y beligerancia política previa resolución. Pero resulta que usted se va al código electoral, háganlo ustedes con su teléfono, con su computadora, ponen código electoral, les va a aparecer ahí, van, revisan delitos y empiezan a aparecer los delitos. Eh, Interferir en el resultado de las elecciones, alterar las boletas, etcétera. Hay como 8 o 10 delitos de todo tipo, lo de las papeletas, ¿verdad? Y no existe el delito de parcialidad o beligerancia política. Y yo me pongo a pensar, ¿y por qué no lo hicieron? Yo no lo sé. No he leído las actas del Código Electoral para saber por qué fue que nunca se creó el delito de beligerancia política o desobediencia. No existe. Entonces, ya vamos uniendo dos cosas. Ujú. La Constitución no creó el delito para los miembros de los supremos poderes porque se lo mandó y no le dio la atribución al tribunal, sino que se lo mandó a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y cuando se crearon los delitos en el Código Electoral, no crearon el delito de beligerancia política. Revísenlo. Cualquier ciudadano lo puede revisar. Usted empieza la lista de delitos, delito, y no está. Debieron haberlo hecho. Pero claro, con la separación que acabamos de ver, que es que para el presidente, los ministros, los magistrados, etcétera, ojo, va para la Asamblea Legislativa, no para el tribunal. Y si usted ve al final del Código Electoral, busca y dice, ¿quién conoce de los delitos electorales? Vean qué cosa más curiosa. Esos delitos creados ahí, el juez penal, no el tribunal. Entonces, no Sí, el solo el juez. tribunal no conoce de los delitos electorales, sino que lo conocen los jueces penales, sino que además la Constitución dice que cuando se trata el presidente o los ministros,
va para la Asamblea Legislativa. Y la última pregunta que nos hacemos, bueno, ¿y qué hace la Asamblea con esto? Los del tribunal estaban diciendo, mire, yo le mando la bola a usted para que le levante la inmunidad al presidente. Ojo, la Constitución nos dice que es para eso. Y luego me regresa el caso a mí para destituir yo al presidente de la República, si procede, o al ministro, o quien sea, ¿verdad? No, señores, esa devolución no existe. El, 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 la Asamblea tendría que trasladarle el asunto a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Para que la Corte se lo mande a la Fiscalía, ya empezamos con el proceso que ya conocemos, ¿verdad? Fiscalía se lo manda a la Corte hace una investigación previa, se lo pasa a la Asamblea Legislativa que le levanten la inmunidad y regresa a la Corte Suprema de Justicia para ser juzgado. Pero, don Ahora, Fabián, ¿sí? eso se daría en el caso de que beligerancia política sea un delito Eso es lo que le iba a penal, preguntar yo. Exactamente. Porque pero no lo es. Usted dio en el don punto. Fabián, solamente una cosa. A lo que yo estoy entendiendo para que le quede claro a la gente, tenemos el procedimiento, pero no tenemos el delito. Así es Así lo que es. estamos diciendo, ¿verdad? Bueno, en el caso del tribunal, En ni el el caso de procedimiento ni el beligerancia. delito. Ah, Ni el imagínate. Bueno, procedimiento ni el ok. delito. Y ahora la Asamblea se tendría que preguntar si es una figura ilícita no penal. Yo tengo que levantar la inmunidad al presidente porque alguien lo puede destituir por esto. La respuesta es no, porque aunque le levante la inmunidad, no hay delito, no hay causa, no hay posibilidad de destituirlo. Ok. Pues era lo que yo les decía. Los ilícitos son el género, ¿verdad? Todo lo que es contra la ley es ilícito, pero hay diferenciaciones. El ilícito penal, donde usted va a parar a prisión, dentro de los delitos hay una distinción. Los de más de 3 años se llaman delitos, los de menos de 3 años se llaman contravenciones. Contravención, sí. Hacer escándalos en la vía pública, contravención, pero es ilícito, es un delito. Ahora, los demás, no pagar el alquiler, chocar un carro, si yo le quiebro un vidrio, ¿verdad? Ese tipo de ilícitos, incumplir muchísimas leyes, no presentar la declaración de bienes o no pagar impuestos. Hay montones de ilícitos de todo tipo. En el caso de familia, no pagar la pensión, ¿verdad? O sea, por sí no es un delito, aunque a mí me meten en una prisión, pero es para que paguen, no es un delito por sí, ¿verdad? Entonces, si el ilícito no penal llamado beligerancia política no tiene como atribuido como sanción destituir al presidente y a los ministros, ¿cómo voy yo a abrir un procedimiento por eso? Entonces, don Fabián, usted me corregirá. Yo veo una serie de errores puntuales. Totalmente. Es un error considerar la beligerancia política como un delito penal. Es un No lo error que es. el Tribunal Supremo de Elecciones solicite el levantamiento de la inmunidad del presidente. Totalmente. Puede ser. Es un error que el Tribunal Supremo de Elecciones conciba la idea de que puede sancionar al presidente de Así alguna es. manera, y sería un error también que la Asamblea Legislativa le dé curso a esta solicitud. Totalmente usted lo ha resumido así, pero y todavía dejando esa sección especializada que ellos se desdoblaron como en las películas que sale como el alma del cuerpo así, entonces ahora hay dos personas. Dejémoslo ahí. Digamos que sí lo podían hacer y que pueden destituir personas y todo, muy bien. Esa sección especializada no puede conocer causas contra el presidente y los ministros porque no tiene la autoridad, y esa sección especializada no puede destituir al presidente en primera instancia. Dejémosla ahí funcionando, está bien. A mí me parece que no, que jamás eso no puede existir, pero dejémosla ahí. El punto es, usted puede destituir a los otros, pero no al presidente, a los ministros y todos los que están aquí expresamente mencionados. ¿Por qué algunas personas dicen, sí, y creo que eso lo hablamos al inicio, pero quiero subrayar,
porque algunas personas hablan de armonizar las leyes o las normas o integrar las leyes y las normas en la interpretación de la Constitución. Puntualmente, la palabra armonización la escuché de don Gustavo Román del Tribunal Supremo de Elecciones y la palabra integración de parte de Vanessa Castro, en este momento presidente de la Asamblea Legislativa. Y además, le quiero añadir a esta pregunta. El diputado Daniel Vargas, en reunión de jefes de fracción, instó a Vanessa Castro a rechazar ad portas, perdón, ¿verdad? O sea, de entrada, mejor dicho, la Sí. solicitud del tribunal por considerarla inconstitucional. ¿Qué piensa usted de esto? Yo vi esa grabación cuando le preguntaban a la presidenta cuáles eran las normas y empezó a balbucear y a buscar El ahí. artículo. Sí, pues, ella misma se respondió, no hay norma, entonces que yo tengo que integrar. Sí, bueno, hagamos un ejercicio, señores costarricenses. Vamos a ver. Usted va a destituir al presidente de la República y va a crear una crisis constitucional de primer orden que nos puede causar un incendio político que yo no sé en qué puede terminar, ¿verdad? Ojalá no, ni lo estoy, ojalá ni siquiera fomentando ni viendo, porque yo voy a entrar por la puerta de la cocina y voy a integrar aquí y allá y aquí lo otro. No, no, yo necesito una regla constitucional clara que diga que eso se puede hacer. Y yo no estoy diciendo que tiene que haber impunidad y no estoy diciendo que el presidente tiene que, y los ministros y los magistrados pueden hacer publicidad política. No estoy diciendo eso porque la Constitución dice que no deberían hacerlo, ¿verdad? La pregunta es, ¿se previó la sanción? No, no se previó la sanción, desafortunadamente. Es decir, vea, y le voy a dar otra curiosidad. En la lista que hace el 102, inciso quinto, no está el Tribunal Supremo de Elecciones. Es decir, nosotros podríamos afirmar que si el Tribunal Supremo de Elecciones comete la falta de parcialidad política, ahí no se pueden sancionar, supuestamente, porque no están incluidos en esa regla. Entonces, bueno, volvamos a lo mismo. Ya vimos qué es lo que quieren integrar. Dicen, otras funciones. Entonces vamos al código electoral, que es la norma inferior, y el código dice beligerancia política. Vamos a los delitos, no hay delito de beligerancia política. Y luego vamos a la regla expresa, dice los funcionarios que cometan, y hay dos, todos los demás y los miembros de los supremos poderes. ¿A cuál se refiere? Entonces usted por esa integración de normas llega a la conclusión que la constitución política, no las leyes, permite la destitución del presidente por este órgano especializado o no sé por quién. No, resulta que no lo dice, porque no es, y ellos mismos en resoluciones, el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho que no es una figura penal, lo han reconocido. Entonces, es posible destituir al presidente por un ilícito no penal que no está legislado como ilícito no penal, que describa cuál es la conducta, cuáles son las circunstancias de modo, tiempo y lugar, cuál es la posible consecuencia, quiénes son los que tienen competencia para hacerlo. No. Don Entonces, Fabián, estamos en un problema muy grave. yo le voy a hacer una pregunta que yo creo que mucha gente se la puede estar haciendo, ¿verdad? ¿Por qué tantos errores? ¿Por qué esta cadena, esta secuencia o esta seguidilla de errores que nos puede llevar a lo que usted bien dice o que nos tiene en una crisis constitucional? Y quisiera también ahondar en eso. Una crisis constitucional es cuando realmente la constitución queda como en esto, porque la Sí, comienzan a tocar por todo lado y así no es. queda como algo concreto y firme. No, no, es que eso significa desquiciar, o sea, desarmar el sistema político costarricense porque vamos a perder al presidente de la República o podrían ser magistrados o podrían ser ministros destituidos simplemente
porque yo hago una unión, tengo como dicen ellos, una cortar y pegar, una colcha hecha de retazos, ¿verdad? Ujú. Legales, pero no tengo la fotografía, no tengo la norma jurídica y no lo estoy inventando ya, usted ya lo publicó allí, ustedes ya lo vieron, cualquier persona lo puede leer y estudiar. Vamos al código electoral y no crearon el delito. Y el 121.9 dice que se habrá juzgamiento. Entonces, la pregunta es, ¿con cuál ley? Digamos, si siguiéramos todo ese procedimiento, la figura, volvemos al punto. Pasamos por la Fiscalía, pasamos por la Corte Suprema de Justicia, regresamos a la Asamblea, le levantan la inmunidad, regresa a la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Justicia empieza a juzgar al presidente y la pregunta sería, ¿cuál es la norma que van a aplicar? Van a decir, ah, no, mire, es que en realidad, como dice ese diputado que tiene razón, y eso es lo que debería hacer la Asamblea Legislativa, vea, no vamos a rechazarle de plano, como dice usted, la petición no de levantar la inmunidad porque usted no tiene la competencia y yo tampoco, ¿verdad? O sea, si en el último de los casos la Asamblea quisiera transformarse en tribunal, digamos que se va a quedar ahí, no lo manda al tribunal y no lo manda a la Corte, sino que se lo deja ahí, los diputados dirían, ¿con cuál norma voy yo a destituir al presidente si no existe? Ujú. ¿Verdad? Don Porque Fabi- ese Ujú. ilícito no penal de beligerancia no me atribuyó a mí a la Asamblea Legislativa la autoridad para destituir al presidente por eso. Don Fabián, hablemos de un supuesto. Digamos que en este supuesto el tribunal quiere asesorarse antes de tomar una decisión como la que tomó a inicios de semana, de solicitar levantamiento de la inmunidad. Y lo llama a usted. Es un supuesto, un escenario totalmente hipotético, ¿verdad? Ujú. Lo llama a usted y a otros abogados constitucionalistas porque dice, vea, queremos hacer eso. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le diría usted al tribunal, así si los tuviera, a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones? Yo les diría, mire, ante estas 15 denuncias que hay, o no sé si son 15, pero 15 fueron las que, bueno, esa es otra, acumularon, ¿verdad? Eso Acumularon. también. Ujú. Ante esas 15 denuncias, usted lo primero que debió haber hecho es separarlas individualmente, ¿verdad? Es decir, ¿qué es lo que están eh, acusando aquí? El día tal, a la hora tal, en la conferencia de prensa, no sé qué. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. Digamos que hay tres que son sobre el mismo hecho, que yo las puedo acumular, pero yo tengo que describir cuál es la conducta. Bueno, primero lo que hace cualquier tribunal es, soy competente. Cualquier tribunal lo primero que dice es, soy competente. Porque si usted le lleva un asunto penal a un tribunal de familia, el tribunal de familia va a decir, hey, ¿qué hace este asunto aquí? Entonces lo rechaza. Segundo, tiene que individualizar las conductas y decir, si yo no soy competente para destituir, aunque esta conducta pareciera, pareciera que tiene pasa el umbral mínimo para tener mérito, es decir, sí se ajusta con toda claridad a una ley, ¿verdad? Es un ilícito, y el hecho sí es claro, ¿verdad? No es que es un indicio que parece, no. Entonces, yo me concreto a pasarlo a la Asamblea Legislativa. Los 15 casos, una vez investigados, instruidos y valorados, en el sentido de que la conducta es como esos legos, ¿verdad? Esta conducta calza en esta figura legal, ¿verdad? Si Ujú. yo llego a ese grado de convencimiento, digo, ok, paso a la Asamblea Legislativa. Eso es lo que yo les diría, les haría. Si ellos me piden un dictamen a mí, yo les diría, hágalo así. Y mi opinión es que usted, los 15 casos debidamente analizados individualmente y que hayan superado la barrera del mérito legal, se los paso a la Asamblea Legislativa. Nada más. ¿Y qué hace la Asamblea Legislativa? Bueno, eso ya no es un problema mío, Tribunal Supremo de Elecciones. Ok, don Fabián, quiero compartirle algo que
me estaba compartiendo también doña Pilar Cisneros el viernes que le realicé una entrevista. Es sobre el Ujú. tema propiamente de beligerancia política, que es como una normativa que giró el mismo Tribunal Supremo de Elecciones sobre beligerancia política y se lo quiero compartir aquí a continuación. Esto es un documento del tribunal, es el marco jurídico que regula la beligerancia. Es muy cortito, dice. Ahora bien, la valoración de la situación que ocupa este asunto debe efectuarse en apego a los principios que rigen el Estado de Derecho, según el cual los individuos son responsables de sus acciones, de manera que no es posible sancionarlos por sus ideas o intenciones. Es decir, el ius puniendi Poniendo. estatal no debe pretender imponer y aquí viene lo más interesante, una, eh, una moral al individuo. Sí, Por el contrario, se parte como regla de principio del reconocimiento de un ámbito de libre autodeterminación del individuo, de manera que, y aquí viene en negrita, únicamente se sanciona el hacer del sujeto activo y no sus ideas o intenciones, pues estas son parte del ser de una persona de donde no existe justificación para la intervención del poder público, de ahí que el derecho constituya un orden regulador de la conducta humana. Y aquí viene la otra partecita, que dice, así las cosas, las motivaciones internas del individuo que no se produzcan en acciones concretas que afecten la esfera de la convivencia social no tienen relevancia jurídica. En consecuencia, la determinación de si un hecho concreto constituye el ilícito de parcialidad o participación política prohibida supone la verificación de un inter que inicia acreditando la existencia de una conducta que deberá ser sí. típica, antijurídica y culpable para justificar la posición de la sanción. Por ende, y eso es lo último, no resulta válido el juzgamiento de situaciones eventuales, supuestos o meras intenciones, por más reprochables que sean, cuando éstas no se han materializado en hechos concretos. Dígame si estoy equivocado, si tengo Ahí, mala comprensión de ahí lectura. dice tres cosas. Que Ajá, bueno, usted mejor puede bien. manifestar libremente sus ideas y nadie lo puede sancionar por eso, salvo Ok, que usted insulte, injurie, ¿verdad? Porque ese es el principio de libertad de expresión. sí. Nadie me puede impedir a mí hablar, pero si yo me excedo, insulto, injurio, voy a ser sancionado. No censurado previamente, pero sí sancionado posteriormente. Esa es la regla. Y vea que ya gente los han sancionado por insultos, injurias por internet y por estas vías, ¿verdad? Porque no, la vía no es relevante, sino yo digo lo que quiero, pero me hago responsable. Número dos, que tiene que haber una definición del delito, así como lo dice aquí, típico, antijurídico y culpable, para que me puedan sancionar. Y si no, no. Y tres, evidentemente que mis conductas, mis hechos externos son los que se juzgan, no las ideas en sí, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si yo soy magistrado, yo soy juez, y entonces digo que pienso en la libertad, en esto, en la libertad de expresión, ¿verdad? No puedo ser sancionado. Pero si yo utilizo ese cargo para cometer la falta de parcialidad política, podría ser sancionado. Eso es lo que dice esa resolución. Pero eso es lo que nos ayuda es a entender que en este caso de la beligerancia política resulta que se les olvidó crear la conducta, ¿verdad? Como dice aquí, típica, antijurídica y culpable. Crearon todos los delitos, no lo pusieron ahí. Pero también fuera debería haber exactamente la misma descripción de en qué consiste la conducta de parcialidad política. Porque vea que, en mi opinión personal, todas estas denuncias que han hecho contra el presidente y contra otros presidentes en otras épocas, con algunas excepciones, son denuncias sin fundamento, porque parece que el presidente o que un ministro insinuó que tal vez se inclinaba por alguna solución política. Pero ahora, por ejemplo, hay cuatro partidos políticos que uno podría decir que de una u otra manera se han llamado seguidores del presidente o algo así. Hay cuatro, ¿va? Hasta donde yo sé. Entonces la pregunta es, ¿a cuál se refería el presidente de los cuatro partidos políticos?
¿verdad? Es decir, veamos cuáles son las denuncias. Entonces, yo no puedo proseguir ante esas insinuaciones o que tal vez me pareció, ¿verdad? No, 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 no. Tiene que ser un acto muy claro donde el ministro, el magistrado haya dicho, el candidato es tal, el partido es tal, ¿verdad? No sé si me Sí, explico. correcto, No, no concreto y puede ser específico. un indicio o una insinuación, no. Ujú. Sí, concreto y específico. Tiene que Por ser eso al concreto último, ahí Exacto. dice, no y resulta haberlo válido el dicho juzgamiento de específicamente. situaciones eventuales, ¿verdad? Ujú. Supuestos o meras intenciones, por más reprochables que sean, cuando éstas no se han materializado en hechos concretos, es decir, el nombre de un partido, el nombre de un candidato, el color de una Exactamente. bandera o cosas por el estilo. Vea que esta frase es lo que no hizo esa sección especializada. Acumuló las 15 denuncias y en una frase, ustedes lo pueden leer en el documento que es muy parco, dice, se supera el criterio de admisibilidad. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Y cómo sabemos yo qué fue lo que usted pensó, magistrados? Ustedes tenían que desarrollar estas tesis, es decir, se acusa Conducta. que el día tal, a la hora tal, el presidente dijo esto. Esa conducta, comparándola con una ley, con la Constitución, podría o constituye, ¿verdad?, beligerancia o parcialidad política. Por lo tanto, la denuncia supera el criterio de admisibilidad, ¿verdad? Supera el criterio. Entonces, marcamos, sí, ok, este sí, viene el otro, el otro, el otro, hasta llegar a los 15. Ujú. No en una frase así. Un funcionario no puede decir simplemente, ya supera el criterio de admisión. No, no, no. Hay que fundamentar y motivar, perdón, las razones por las cuales se llega a esa conclusión, aunque sea en fase de admisión. No es nada más decir, sí, a mí me parece. Entonces, vean la cantidad de defectos que tiene este caso y nuestra conclusión es que entonces el presidente no puede ser destituido por esa razón. Sí, ahí yo me disculpo porque he acaparado mucho Ok, la Sí, conversación, dos pero yo sé cosas. que Ana Cris tiene unas preguntas por ahí. Y yo quiero cerrar, tengo una Don más Fabián, solo solamente. para dejar claro, en cuanto a las denuncias, ellas debían de verse de forma individual, que eso ya lo hemos exactamente. hablado muchas veces, Sí, pero sobre un análisis, sobre el análisis de esta exacto. jurisprudencia que acaba de poner este Richard específicamente, ¿verdad? Que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable, que eso es Sí, para que le quede claro a la gente. sí. Una pregunta muy puntual, don Fabián. En las redes sociales, usted sabe que nosotros hacemos ese tipo de lectura, ¿verdad? He estado revisándolas y hay personas que están diciendo que existe una posibilidad en la cual el Tribunal Supremo de Elecciones puede suspender de alguna causa, de algún elemento, las votaciones. Y le voy a poner en No. contexto con qué, con un tema de, por ejemplo, violencia. Eso es lo que se ha dicho y que eso es Como muy desorden social. peligroso. Sí, en las redes sociales, y lo voy a decir, en las redes sociales es lo que se está diciendo, entre otras cosas, pero yo quiero que por favor usted le deje claro a los costarricenses si eso es posible o no es posible, por favor. No, mire, no, no, se me olvida la norma específica, el número del artículo, pero la Constitución dice que las elecciones no se suspenden ni siquiera en tiempo de guerra. Oiga esto. Es decir, Ok, si aunque nosotros tuviéramos una guerra, que la única que podríamos tener es con los dictadores sandinistas, ¿verdad? Porque el lado panameño estamos hechos piña, ¿verdad? Solo podríamos tener un problema con los dictadores sandinistas, los Ortega. Eh, Ni siquiera en tiempo de guerra se suspenden las elecciones. Oiga esto, entonces mucho menos por una discusión política de este tipo. No, no se puede. ok. Don Fabián, y la otra pregunta que tengo muy puntual es sobre el tema de la anarquía institucional. Usted lo ha hablado en Sí, otras entrevistas y me parece que solamente para terminar de darle el contexto a todo esto y terminarlo de encerrar, me parece importante porque en otra entrevista usted hizo alusión sobre varias instituciones, porque este problema
de la Constitución y de la anarquía institucional que estamos viviendo, se está dándose un abuso de varias instituciones en forma individual. Entonces yo quisiera así que muy brevemente le hagamos esa alusión a los costarricenses para que vean qué es lo que está Sí, pasando. sí, yo creo que estamos viviendo una época de anarquía institucional porque cada una de las instituciones hace lo que les parece, ¿verdad? Menciono a las universidades, ¿verdad? Que se creen que son estados o repúblicas independientes, que ni siquiera las leyes pueden regular alguna materia interna de la universidad, especialmente en gasto público. Hacen lo que quieren, se ponen las pensiones que quieren, los salarios que quieren, pero son fondos públicos. ¿Ya? Está bien que nosotros no nos metamos con el tema académico, de qué es lo que usted va a dar en cada clase, ¿verdad? No nos vamos a meter en eso, pero ese despilfarro de fondos públicos no se puede permitir y tendrá que venir una ley que ordene que ha habido una propuesta, la ley del Fondo de Educación, ¿verdad? El Fondo Especial de Mm, Educación, esa ley tiene que publicarse y van a tener que aceptarla. Cómo se gasta, en qué se gasta, restricciones salariales, etcétera. Uno, universidades. Contraloría. La Contraloría hace lo que le parece. De 1950 a 1996 funcionó muy bien. Se limitó a cuidar los fondos públicos, que no se los roben. Pero ahora resulta que el gobierno le dice a los ministerios, por ejemplo, yo hice el ejemplo del Ministerio de Educación, le dijo, usted me tiene que publicar a mí, me tiene que mandar a mí, Contraloría, una política educativa. Y le ujú. dice, ¿cómo? ¿Ustedes recuerdan ese incidente en que la ministra le dijo, no se lo va a mandar? Bueno, pero se ha metido en muchísimas otras cosas, en el Instituto de Desarrollo Rural, en ferrocarriles, en Listo. todo lo que usted se pueda Ok. imaginar. Yo tengo una lista como de 15 casos en que la Contraloría da órdenes administrativas, cómo ordenar una oficina, Ujú. cómo debe trabajar, qué planes y programas debe tener y no quieren que se les recorte, era la ley Jaguar que se malogró, ¿verdad? Que bueno, esa ley era necesaria, pero deberíamos volver a la ley del 50. Em, por el otro lado, em, tribunales de justicia, como en este caso, que expanden la misma sala constitucional, expanden su autoridad, legislan, y así sucesivamente, ¿verdad? En todo el ámbito administrativo de la administración pública hay órganos que han desbordado su competencia y tenemos una anarquía institucional. Una de esas, la que nos faltaba, ¿verdad? Porque el tribunal ha actuado con mucha seriedad, mucho orden, mucha disciplina. Nunca ha habido una elección irregular, ¿ya? Eso es mentira. Recuerden cuando el PAC decía que les faltaban votos y todo. Y ellos Ujú. mismos fueron a contar los votos uno por uno, porque uno los cuenta así, ¿verdad? Papeleta por papeleta. Excelente Y eso. no faltó un solo voto nunca. Y los socialistas del Frente Amplio, igual que las votaciones, ahí estuvieron sentados y no faltó un solo voto. El tribunal es una institución, ¿verdad? Excepcional. Pero ahora ya se nos salieron del cauce, porque ahora dicen que van a destituir al presidente. Bueno, a juzgarlo, pero si lo pueden juzgar, lo pueden destituir. Don Y Fabián, creo y que tenemos anarquía. don Fabián, y como última pregunta, ¿cómo podríamos, digamos, nosotros como sociedad evitar que estos, digamos, decirlo, esa extralimitación en las funciones de esas diferentes instituciones se sigan dando o se vayan dando hacia el futuro? Porque esa es una constante pregunta de la gente. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema en el cual nos salen con interpretaciones o esta famosa enfermedad de interpretatis que se está dando? ¿Cómo nosotros como sociedad podemos delimitar, verdad? Para que colaborar a tener una mejor, de paso, una justicia más pronta y cumplida. Está buena esa enfermedad que usted acaba de crear. Bueno, ya la enfermedad existía, usted le creó el título, Ujú. interpretatis. Es una enfermedad gravísima para una democracia. Bueno, es que lo que necesitamos es una asamblea legislativa que asuma su función y diga, señores, vamos a empezar a legislar de en serio. Necesitamos una mayoría parlamentaria que diga, señores, vamos a hacerlo de una manera ordenada, no es una cosa anárquica ni caótica, pero entonces vamos a ir Contraloría, regrese a su cauce.
universidades regresen a su cauce y así ir sucesivamente. Tribunales de justicia, aquí tienen reglas estrictas, no empiecen con interpretatitis, ¿verdad? Que esa calentura no nos sirve. Y así vamos legislando área por área en materia de impuestos, en materia de contratación administrativa es un desastre, no se puede hacer una carretera, no se puede hacer ciudad gobierno, no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces, sí, necesitamos que haya una asamblea, que es el primer poder de la República, que de una manera ordenada vaya área por área, poniendo orden, estableciendo reglas claras, que para un lado y para el otro lado las reglas estén claras y no haya interpretatitis, ¿verdad? Bueno, Don Fabián, ya para finalizar, yo tenía solamente una pregunta. Yo esperaría que por acá se vaya resolviendo todo, ¿verdad? Sí, sí existiera esa posibilidad. Ante la situación actual, en este momento, ya el Tribunal Supremo de Elecciones solicitó el levantamiento de la inmunidad, ya se hizo una efervescencia tremenda, ¿verdad? Sí, sí. Hay un grupo importante de personas que están opuestos a eso por el tema de la inconstitucionalidad y estamos a la espera de que más o menos el 20 de octubre se dé una resolución ante la solicitud del tribunal a la Asamblea Legislativa para ver si se levanta o no, si se le da curso o no a la solicitud. ¿Cuál considera usted que debería ser la solución más sana y más, perdón, más sana y más correcta al momento que estamos viviendo hoy, domingo 12 de octubre, 10 y 8 de la mañana? Mire, la solución más clara es la que usted planteaba. No lo van a hacer los diputados porque están en pie de guerra, ¿verdad? Estamos en época electoral y esas mayorías legislativas están dedicados a, digamos, a destruir y no a construir. Y van a decir, no, no, perdón, la solución es, yo a Asamblea Legislativa, el plenario, le regresa el asunto, le dice al tribunal, no voy a levantarle la inmunidad al presidente porque usted me lo pidió, porque usted no es competente y yo tampoco. Y el asunto muere ahí, porque no puede proseguir esta sección especializada con el juzgamiento del presidente para mandárselo después en apelación al Tribunal Supremo. Segunda opción, que el tribunal diga, perdón, que la asamblea diga que no lo van a hacer, ¿verdad? Porque están con tambores de guerra, esos grupos de liberación y otros que están, ¿verdad?, de punta con el presidente y dirán, lo deberían hacer es, no se lo voy a reenviar a usted, tribunal, sino lo mando a la Corte Suprema de Justicia, mm, ¿verdad? Segunda opción, y que siga ese curso. Y la Corte verá si tiene o no competencia para seguir, pero no se lo manda de vuelta. Y otra podría ser que lo sugirió un colega, Gerardo Villanueva, que la Asamblea por sí, que tampoco lo van a hacer, plantee un conflicto de competencias ante la Sala Constitucional y diga, dígame si soy yo o el tribunal el competente para esto. Eso estaría muy interesante también, porque la Constitución sí le da a la Sala Constitucional la función de árbitro. El árbitro de conflictos de competencia es de la Sala Constitucional. Entonces, si chocan dos poderes, lo resuelve la Sala. Entonces la sala constitucional podría decir eventualmente beligerancia política no es un delito penal o no está constituido como un delito y todo muere aquí. Así es. No, o podría decir en todo caso, usted no es competente tribunal, Asamblea Legislativa, usted podría abrir un procedimiento, digo yo, ¿verdad? Pero podría decir la sala, en primer caso, usted tribunal no es competente porque no hay delito que juzgar y usted no puede destituir al presidente. Don Fabián, agradecerle primero que todo Mucho porque gusto. sacara un tiempo, un domingo, ¿verdad? domingo, sí, Desde una No, zona tan bonita como la que está ahorita, ¿verdad? sí. Descansando, me sí. imagino. Agradecerle muchísimo por su tiempo porque, bueno, la misma OEA en un comunicado dijo que la
condición de ciudadano se fortalece del acceso a la información. Así es. Y mientras más información podamos tener sobre lo que está sucediendo, nos ayuda a generar criterio y creo que todo lo que usted nos ha compartido ha sido Con mucho profundamente gusto. valioso. De verdad, Ok, muchísimas Con mucho gracias, gusto y sí. don Fabián. podemos repetir este programa Eso es lo que le iba en a otras decir, oportunidad, con que mucho gusto. obviamente lo vamos a invitar porque yo creo que el tema va a dar para muchas cosas, entre otras que se me están ocurriendo en este momento. Y Claro, así que muy probablemente lo vamos a invitar para que nos sea asiduo y ojalá nos ayude a esclarecer todas esas dudas que tienen la sociedad costarricense, específicamente en redes sociales que lo traemos acá. Muchas gracias, don Fabián, de con verdad. mucho gusto y Bendiciones. les Aquí haciendo agradezco mucho patria. por la oportunidad. Sí, exactamente, haciendo patria. Bueno, Muchísimas gracias nuevamente, don Buenos Fabián. días, hasta Muchísimas luego. gracias, Ana Cris. Y un excelente domingo para todos. Esto lo publicamos Hasta bendiciones. en la luego. brevedad posible. Así es, Muchas gracias, bendiciones. hasta luego. Muchas